Perú, buenos días. El día de hoy en el programa Criminología vamos a conversar con el general Marco Miyashiro Ayashiro, jefe histórico del GEIN, unidad emblemática de la Dirección Nacional contra el Terrorismo, que logró la captura del siglo un 12 de septiembre de 1992. Con él conversaremos sobre todos aquellos factores que contribuyeron al surgimiento y al desarrollo del terrorismo en el Perú, especialmente la injerencia de países extranjeros u otros movimientos terroristas de otros países que tuvieron contactos con organizaciones terroristas de nuestro país. Marco, encantado de que estés con nosotros en esta segunda oportunidad. Los temas que vamos a tratar son de tu amplio conocimiento y seguramente vamos a extraer valiosa información. Muchas gracias, doctor, y espero pues que a través de mi exposición encontremos respuestas sobre por qué los terroristas actúan así. Marco, que has visto todo el fenómeno terrorista dirigiendo esta unidad importante del helicóptero, prácticamente ha sido el trabajo diario, ¿no?, de enfrentar a estas organizaciones terroristas. ¿Cómo podrías tú evaluar los efectos, las consecuencias negativas para nuestro país de apelar a este tipo de acciones violentas, ¿no?, con los fines que ellos abrazaban? Hay que tener mucho cuidado con la forma como actúan las organizaciones terroristas, porque utilizan palabras reconocidas por la Real Academia Española, de la lengua española, pero no tienen esa misma interpretación. Un ejemplo, cuando Rusia invade Alemania, los aliados invaden Alemania, Rusia se queda con una parte de Alemania. Y esa parte alemana tuvieron que construir un muro para que los residentes no se pasaran al lado de los aliados. Pero, ¿cómo se llamaba la parte de los aliados? Era la República Federal Alemana. Pero la parte comunista, ¿cómo se llamaba? República Democrática Alemana. ¿Cómo? ¿La parte comunista se llama democrática? Sí, señor. Pero no es democrática entendida como lo dice el diccionario de la Real Academia Española, de la lengua española, sino es un término utilizado políticamente. Son comunistas, pero se llaman democráticos. Y cuando Sendero Luminoso dice que sigue el lineamiento del pensamiento Gonzalo de Mao Zedong es chino. ¿Y cómo se llama la República China, que es comunista? Se llama República Popular de China. ¿Cómo? ¿Comunista y popular? Sí, pero el poder no lo tiene el pueblo, lo tiene el Partido Comunista. Pero se le llama República Popular porque ese término popular es un término político. ¿Y qué tiene que ver esto con Sendero Luminoso o con Abimael Guzmán? Que cuando Abimael Guzmán pretendió tomar por la violencia todo el territorio peruano, le iba a cambiar de nombre y le iba a llamar República Popular como China, de Nueva Democracia como Rusia en Alemania. Entonces son términos políticos y es por eso que cuando se juzga por delito de apología, se dice, pero están hablando del pensamiento Gonzalo. Y todo estudiante de derecho básico sabe que el pensamiento no puede ser juzgado, porque es parte interna del sujeto. Sin embargo, vuelvo a repetir, no se refiere a esas situaciones que genera un cerebro dentro de la cabeza de una persona, sino es un término político.
Porque en la realidad, el pensamiento Gonzalo como término político no es la forma de pensar que tiene la persona de Abimael Guzmán, sino son las órdenes que el dirigente Abimael Guzmán da como órdenes a sus huestes terroristas para que lo hagan, como por ejemplo, vamos a desarrollar la guerra popular en todo el territorio nacional del Perú. Guerra popular, término político. ¿Y qué es lo que hizo? Terrorismo, ¿no? ¿Y cómo lo iba a hacer? Vamos a seguir el camino de las 4C, camino de cercar las ciudades desde el campo. ¿Para qué? Para que las ciudades se vean cercados por el campo porque no tienen qué comer. Se van a la quiebra. Vamos a hacer que nuestra ideología impere en todo el país y comienzan a hacer actos de sabotaje para que haya pobreza. Porque cuando se corta el subido eléctrico derribando una torre de alta tensión, se está paralizando el sistema productivo de un país. Porque ese pensamiento decía, cuando el pueblo tiene hambre, es capaz de pensar en revolución. ¿Y cómo está llevando a cabo la revolución? Actualmente, siglo XX, año 2024, ideologizando a su población. ¿Para qué? Para que en un momento dado, tal como ocurrió en la década del 60, 70, que comenzaron con ideas, el año 80 dieron lo que ellos llamaron el gran salto. No vaya a ocurrir, y esto adviértele a tus jóvenes estudiantes, no vaya a ocurrir que todo este proceso de ideologización pretenda en un momento dado dar el gran salto para implementar el comunismo como lo pretende hacer a través de Cuba en todo el mundo. Y hablando de Cuba, en la historia de la lucha contra el MRTA, preguntaba, ¿cómo reciben ustedes instrucción militar? ¿Cómo aprenden a luchar en el campo? La respuesta que me da, nosotros tenemos que viajar al Ecuador. Entramos con nuestro pasaporte, ingresó a Ecuador, de Perú a Ecuador. Pero en Ecuador teníamos un contacto clandestino que nos daba un salvoconducto para poder viajar a Nicaragua. Y nos íbamos a Nicaragua. Y en Nicaragua era donde recibíamos la instrucción militar. ¿Nicaragua? Sí, pero Nicaragua coordinaba y dependía mucho de Rusia a través de Cuba. Nicaragua se comunicaba con Cuba, Cuba con Rusia, Rusia proveía los medios, tanto económicos como de personal, para que en Nicaragua se lleve a cabo las escuelas militares. ¿Qué cosa era una escuela militar? Era un proceso de instrucción que nos daban militantes del Partido Comunista de Vietnam del Norte. ¿Vietnam del Norte en Nicaragua? Sí. ¿Y por qué? Era mi pregunta. Porque cuando en Latinoamérica hay un problema con los comunistas, normalmente se recurre a los Estados Unidos de Norteamérica para que nos den asesoramiento. Entonces, sabiendo esto, Cuba comunica a Rusia y Rusia manda instructores del Partido Comunista de Vietnam del Norte, porque Vietnam del Norte es el único ejército que ha derrotado a los Estados Unidos. ¿Y cómo lo hizo? Principalmente a través de la construcción de túneles. Y vean ustedes que aquello que se utilizaba en la década de los 80 como instrucción de Vietnam del Norte a los terroristas peruanos, actualmente se está utilizando en la república donde se está promoviendo
el terrorismo islámico. Es decir, el contagio criminal para la comisión de estos delitos, y especialmente del delito de terrorismo, para tomar el poder político, va a nivel mundial. Sabemos que toda actividad humana necesita recursos y el terrorismo necesita muchos recursos para desplazar dirigentes, líderes, conseguir locales, armas, el tema de adoctrinamiento. O sea, sin financiamiento sería imposible poder desarrollar una organización terrorista dentro de un país. ¿Cómo es que se financian estas organizaciones terroristas? Bien, hay un financiamiento aparente y un financiamiento político oculto. El financiamiento abierto es, por ejemplo, Sendero Luminoso tuvo mucho financiamiento abierto a través del tráfico ilícito de drogas. A través del tráfico ilícito de drogas, usted y hemos trabajado en esa zona, ¿no? Vemos que el traficante de drogas cuando mandaba la avioneta venía con armas, venía con motores fuera de borda, venía con carpas, venía con situaciones logísticas que requería el terrorista para continuar con sus acciones. Esta es una parte del financiamiento. La otra parte del financiamiento viene por parte, por ejemplo, del MRTA, que lo hacía a través de los secuestros y las extorsiones. Tiene como actividad las cárceles del pueblo que le decía, ¿no? Ahí tenían... Y para disfrazarlo políticamente los recluía en los llamados cárceles del pueblo. Pero era evidente que la extorsión, el chantaje y el secuestro era su fuente de financiamiento. Pero en la década del 90 se dio una ley sumamente drástica para luchar contra el terrorismo. Pero dentro de las normas legales que se dieron, hubo un dispositivo para que todo ingreso económico a nuestro país sea debidamente declarado, ¿no?, para conocerse en nuestra economía de dónde viene el dinero. Pero apenas salió el gobierno de la década del 90 de Fujimori, entre el otro gobierno y con Toledo se anuló esa norma. Y se nombró un aparato casi burocrático que es APSI, que es la que controla los ingresos de las ONG, organismos no gubernamentales, dicen que para el desarrollo. Entonces tenemos que estas organizaciones no gubernamentales para el desarrollo declaran solo cuando van a recobrar el impuesto generado por el impuesto general de las ventas. Pero si rechazan o no piden ese reembolso del IGB, el gobierno no los puede investigar. Y el principal argumento que tienen para no ser investigados es que son organizaciones no gubernamentales de desarrollo para el pueblo peruano porque cubren situaciones que no lo puede cubrir formalmente el presupuesto nacional. Pero esa es la fuente clandestina con la que se está recibiendo dinero para propósitos y fines de la revolución del siglo XXI, que juega también con el NOM, Nuevo Orden Mundial, programado para el 2030. Marco, yo como abogado te puedo decir que personal veo que ese recibir financiamiento, siendo peruano, recibir financiamiento externo para utilizarlo en contra de los intereses del propio Estado peruano, constituye una verdadera traición a la patria, ¿no? Y no se entiende por qué no se da la legislación adecuada que permita preservar la seguridad nacional, fiscalizando, controlando
el flujo de fondos que pueden ir a incentivar este tipo de organizaciones terroristas? Vuelvo a utilizar el término de organizaciones de fachada o organismos generados. ¿Qué cosa es una organización de fachada? Dentro de Sendero es que sigue el pensamiento Gonzalo, pero su nombre tiene pues mucho de altruismo, mucho de defensa de los derechos humanos, cuando se han hecho propuestas para poder controlar los ingresos económicos de todo tipo al Perú, ellos esgrimen el título que tiene la ONG. Es decir, estamos defendiendo los derechos del pueblo, estamos defendiendo los derechos humanos. Esto es para los intereses de la clase más necesitada, es para la población vulnerable. ¿Usted se va a ir contra la población vulnerable, contra los derechos humanos? No. Marco, me gustaría que refuerces esa idea que has mencionado hace un momento, en el sentido de que el uso político de los términos y que el país prácticamente está siendo atacado por lobos disfrazados de ovejas, ¿no? Tenemos una serie de ONGs que supuestamente, entre comillas, deberían hacer un trabajo en favor de la población y que manejan recursos que muchas veces pueden ser mal utilizados y ir en perjuicio de los intereses nacionales. Yo creo que esa parte es importante que lo puedas recalcar, porque eso debe ser conocido por los congresistas, debe ser conocido por los operadores de justicia, policías, fiscales y jueces, con la finalidad de analizar bien que detrás de estas pseudo-organizaciones generadas o de fachada, en la que ellos se arrogan una representación que nadie les dio, ¿no? Y luego terminan manipulando a la población, a sectores de la población, para hacer acciones en favor de la violencia y del terrorismo, ¿no? y afectar gravemente la seguridad nacional y la gobernabilidad de nuestro país. Se dice que el idioma español o el idioma castellano es un idioma vivo. Entonces está en constante renovación porque es vivo, ¿no? Y le pongo un ejemplo, ¿no?, muy común. ¿Quién gobierna el Perú? No me refiero al nombre, sino al cargo. ¿Es la presidenta o la presidente? Según nuestro diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la manera correcta de decirse a la autoridad que actualmente está dirigiendo al Perú es la presidente. Sin embargo, ya todos los medios de comunicación, el Parlamento, los ministros se refieren a la presidenta, ¿no? Pero ese término, la presidenta, es un término político, es un término transitorio hasta que en algún momento, como muchos términos, van a ser incluidos dentro de la Real Academia. Por eso es que el utilizar el lenguaje político, ¿no?, les ha dado muy buenos resultados, principalmente cuando hay una mala intención de por medio, ¿no? Y hay que destacar que esa República Popular de Nueva Democracia, que todo suena bonito, ¿no?, es una república popular y con una nueva democracia. Pero ¿cuál es su significado real? Una dictadura del partido único, ¿no?, y prácticamente volver a una monarquía sin llamar monarquía al líder de un partido político, ¿no? Eso es el problema que estamos afrontando. Marco, hablando sobre la injerencia, la intromisión de otros países, de dirigentes, de cabecillas, de organizaciones con estas ideologías de extrema izquierda, de otros países en nuestro país, ¿qué opinas tú sobre la participación de Evo Morales, que quiso poner una sucursal de su movimiento más acá en Puno? Sí, tuve la oportunidad de trabajar en Bolivia
el año 1998, 99 y 2000. Y el que generaba mayor controversia, mayores disturbios sociales, cerraba el aeropuerto, era Evo Morales. Ahí he estado en esos 3 años en periodos constitucionales de gobierno boliviano. Pero transcurridos los años, llegamos al año 2021, presidente del Perú, Pedro Castillo, quien tiene como antecedentes que el año 2018-2019 viajaba a Bolivia para ofrecer mar a Bolivia en territorio peruano. Entonces, para esto se reunía y utilizaba su actividad de fachada, que era la de profesor, y se iba con otros profesores o profesionales de la enseñanza, pero que en realidad eran integrantes del CONARE y del MOADEF. Es decir, seguían el pensamiento Gonzalo. Y esto era para lograr un apoyo político, sobre todo en la región macro-sur de Perú. Y la actividad que desarrolló el año 2021 Evo Morales al asumir la presidencia del Perú, Pedro Castillo, era notoriamente con intenciones subversivas. Y ahora estamos en el mes de septiembre del año 2024, los grupos que integraban ese movimiento de acción social, conocido como los Ponchos Rojos, están haciendo una marcha de protesta, dicen de protesta, pero que en realidad es de carácter subversivo, para tomar el poder político en Bolivia a través de estas llamadas marchas de protesta. Los integrantes del Movimiento de Acción Social de Bolivia son conocidos como los Ponchos Rojos. Y ellos fueron también los que estuvieron en nuestro país, violando nuestra soberanía nacional, nuestra democracia, tratando de imponer sus principios políticos en la macrorregión sur de nuestro país. Y sobre eso debemos estar sumamente alerta. Marco, de lo que te hemos escuchado, podemos deducir de que existe actualmente un intenso trabajo de estos organismos, organizaciones de ideología marxista, leninista, maoísta y pensamiento Gonzalo también, que no han dejado, digamos, el propósito de capturar el poder y concretar su revolución. Parece que hubieran hecho un alto en sus acciones violentas, mas no así en sus acciones, en sus otras formas de lucha. El trabajo de masas, el frente de masas, el tema de adoctrinamiento, ¿no? El tema de, con el uso político del lenguaje, encuadrar a sectores de la población y utilizarlos con fines violentos. Quiere decir que estamos viviendo acciones de estos movimientos terroristas, ¿no?, que pueden gatillar en cualquier momento y no vemos una respuesta adecuada de parte del Estado. ¿Qué sugerirías tú que se debe hacer para enfrentar con éxito, ¿no?, y con el menor costo posible, ¿no?, de la manera más pacífica posible, pero contundente y efectiva, a este fenómeno terrorista en nuestro país? Yo diría que actualmente estamos viviendo una revolución política, no dinamitera ni de balas, sino política. ¿Y cómo aplican esta política? Uno, defensa de la ecología. Y te pongo un ejemplo vivo, claro y actual. En la década por los años 2014, Cajamarca, que tenía empleo pleno gracias a la minera Conga, surge una frase: Conga no va, agua sí, oro no. Pues bien,
están cerrando a la minera Yanacocha, pero la población se ha volcado a los ríos y utilizando el mercurio están tratando de buscar el oro informal. Es decir, Conga, Yanacocha, que hacen la explotación minera de manera formal, pagan los impuestos. El impuesto le da unas regalías a la zona geográfica donde hacen la explotación. Tienen la responsabilidad legal de cuidar los recursos como el agua. Ahora se está dejando de lado y estoy esperando cómo va a reaccionar ante el cierre de Yanacocha las autoridades peruanas. Ojalá que reaccionen, porque en muchos casos no lo han hecho. Uno, defensa de la ecología. Entonces han estado actuando de esta manera, minería no va, y es una de las fuentes económicas de nuestro país. Dos, ideología de género. Con la ideología de género se está quebrando a la familia, ¿no? Y decir que un niño tiene derecho a escoger su sexualidad, cuando lo que tiene entre las piernas es claramente varón o mujer. Pero se quiebra ese principio y sobre todo se le va perdiendo el respeto a los padres. Y bueno, en tu generación y en la mía, el respeto a los padres era una situación obligatoria y casi ni estaba escrito, pero que se tenía que cumplir como norma social. Hoy se ha quebrado eso, porque aparte de los padres, a quien más se respetaba eran a los profesores. Pero con esta ideología, los profesores ya no tienen derecho, porque tienen el derecho de la educación, la asociación de padres de familia. ¿A dónde vamos a ir? Bueno, fui educado, colegio particular, colegio fiscal, estuve en 434 República de Venezuela de Lima, Gran Unidad Escolar 2 de Mayo, colegio militar. Y mis profesores tenían que respetarlo más que a los mismos padres, porque si yo iba a quejarme de mi profesor con mis padres, la caída era doble, ¿no? Pero ahora le dan toda la razón al niño. Entonces, están eliminando el sentido crítico que tienen los jóvenes para ver el comportamiento de un adulto. Cuando se sobreprotege mucho, también se crea inválidos, ¿no?, que no saben reaccionar ante las realidades nacionales. Después tenemos, aparte de la ideología de género, la defensa de la ecología, la defensa de los derechos humanos, ¿no?, pero entendido de una manera tal que no se justifica, pues, ¿no? Utilizan ese nombre para todo, ¿no? Y así vamos a tener un poder judicial que no juzga, un ministerio público que no investiga. Y hemos visto las noticias de la investigación Lavajato, por ejemplo. ¿Qué hay de eso? ¿Y cuántos años más tiene? La investigación a fuerza popular y su supuesto cobro indebido. ¿Hasta cuándo va a tener eso? Yo recuerdo que en la Policía de Investigaciones nos daban 24 horas para la investigación. Y si no te alcanza el tiempo, podría ser, pero tienes que dar el resultado y los avances, día a día, no mes por mes. Con esta situación, nuestro país está retrocediendo más que avanzando. Marco, nos gustaría rescatar tu mensaje en el sentido de qué hacer como país, como Estado, como nación, para sortear con éxito todos estos problemas que nos aquejan. Fundamentalmente hemos visto el caso del terrorismo, pero no solamente el terrorismo. Actualmente estamos viendo una
gran acción delictiva que se va fortaleciendo, se habla ya de terrorismo urbano. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para poder enfrentar con éxito estos problemas que nos aquejan a nuestro país? Bien, la primera recomendación que yo daría era cómo se pudo vencer al terrorismo besánico, al terrorismo violento que vivió el país por más de 20 años. Se tuvo que cambiar la ley penal, se tuvo que cambiar la ley procedimental, se tuvo que realizar nuevos cambios y cambios sumamente drásticos en organizaciones. Por ejemplo, no se podría aceptar que haya jueces, o sea, poder judicial con jueces sin rostro. Pero en ese tiempo era necesario. Entonces, recurrir a medidas radicales, lo puso como ejemplo, prohibir el uso de la urea, que todos los campesinos lo utilizan para sus siembras, pero también era un insumo para fabricar explosivos. Y en contra de los intereses de los campesinos se prohibió el uso de la urea. Entonces, si vamos a pensar que con nuestra legislación actual y observando el avance que ha tenido la criminalidad en nuestro país y no pretendemos hacer cambios, vamos a ser destinados a ser dominados por la criminalidad. Téngase presente que cuando Rusia declara la guerra a Ucrania, no emplea a ciudadanos rusos para que vayan a combatir a Ucrania. Utilizó al grupo Wagner. ¿Y qué es el grupo Wagner? El grupo Wagner era mercenarios de guerra, es decir, personas de diferentes nacionalidades, especializados en uso de material bélico, que a cambio de una remuneración económica iban a Ucrania a combatir. Haciendo esa comparación, yo diría que Cuba, para lograr la hegemonía política en la macrorregión de Latinoamérica, está utilizando a los criminales de Venezuela para que vengan a diferentes países, porque no solamente somos víctimas en el Perú, están yendo a diferentes países, Ecuador, Perú, Chile, Colombia, para cometer delitos. Y a cambio no van a recibir dinero, pero el producto del delito queda para tu bolsillo y tu familia. Esta comparación tendría que ser debidamente analizada para ver cuánto hay de verdad, porque es alarmante que nuestro Ministerio Público y nuestro Poder Judicial, cuando se trata de delincuentes extranjeros, principalmente colombianos y venezolanos, dé tan fácilmente libertades. Esto por una parte sobre la situación actual. Pero en mi trayectoria de lucha contra el terrorismo, he luchado contra Sendero Luminoso, contra el Túpac Amaru, y finalmente, antes de que se extermine al MRTA, caí víctima del terrorismo y fui rehén durante 126 días. Y gracias a una decisión política, presidente Alberto Fujimori, que dijo sí a la operación de rescate militar, los comandos Chavín y Huántar, es que yo estoy vivo. Pero quería narrarles lo que siempre repito a los jóvenes. El día del rescate, cuando estoy ya protegido por los comandos Chavín de Huántar y en el jardín interior, veo sobre una camilla agonizando a un héroe nacional, Valer Sandoval. Al costado lo veo al canciller de la República, sangrando.
a mi hermano rehén Pedro Aritomi que le faltaba un pedazo de pierna producto de la esquirla de una granada. En la misma escalera había encontrado un borceguí, la bota militar, con los huesos adentro. Y es un comando que perdió la pierna. Y cuando yo me reviso, veo que estoy sano. Y ahí surge en mi mente un mensaje y un compromiso de vida. Y digo, gracias Dios mío por darme la vida. Y a partir de hoy, además de un Padre Nuestro o un Ave María, voy a elevar una oración para ti, por darme la vida. Y esta oración será hacer algo bueno por otro cada día. Y desde que salí de REN, a los pocos años me ascendieron a general, luego a teniente general, a comandante general de la policía. No he sido ministro, he sido viceministro de orden interno. Luego, la generosidad de Lima me convierte en regidor metropolitano y posteriormente me eligen como congresista de la República. Y sigo con mi compromiso, tratar de hacer algo bueno por otro cada día. Y esto es lo que recomiendo a la juventud. Ustedes jóvenes, traten de hacer algo bueno por otro cada día y la vida de cada uno de ustedes va a cambiar. Muchas gracias, señor general. Excelente mensaje, Marco Miyashiro, no podía ser de otra manera. Nosotros te agradecemos por tu participación en este programa sumamente interesante, sumamente importante, con un tremendo mensaje que esperemos cale profundo en todo el pueblo peruano. Muchas gracias, señor general Kluber, y a su disposición.